El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire en Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su espacio electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en el cual en cada segmento les ofrecemos temas relacionados con la democracia, las elecciones, la cultura cívica, la participación ciudadana y mucho más. Mi nombre es Oksana Bolchanskaya y como siempre me da un enorme gusto saludarles en esta tarde del lunes 17 de febrero para hablarles sobre un evento que recientemente organizamos en conjunto con el Instituto Nacional Electoral y la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y estoy hablando sobre la presentación del libro del consejero electoral del INE, Ciro Murayama Rendón, el libro titulado La democracia a prueba, elecciones en la era de la posverdad. Este evento se realizó el jueves 13 de febrero en el auditorio académico en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El público, predominantemente estudiantil, estuvo todo el tiempo atento a los temas que se vertieron en aproximadamente 2 horas que se dio tanto la presentación del libro como un espacio de preguntas, respuestas y comentarios que ofreció el autor y también los presentadores del libro. Las palabras de bienvenida las dio el director de la Facultad de Contaduría y Administración, Luis Raúl Sánchez Acosta, quien por supuesto agradeció a todos los presentes en el auditorio, especialmente a estudiantes, pero también a autoridades de la universidad, de los órganos electorales y sobre todo aprovechó también el momento para agradecerle al Instituto Estatal Electoral la facilidad de prestar las urnas electrónicas cada vez cuando en la universidad, en sus distintas facultades y escuelas, se realizan las elecciones de los consejos estudiantiles y también de maestros. Bien, y la presentación corrió a cargo del secretario de Educación y Deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua, Carlos González Herrera, del vocal ejecutivo de la Junta del INE en Chihuahua, Alejandro de Jesús Sherman Leaño, y también el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Arturo Meraz González, quienes abrieron la discusión y compartieron sus reflexiones en torno a los temas y tesis planteados por el autor en los 12 capítulos que compone la obra. Entre los comentarios expresados, por ejemplo, se destacó que el libro invita al debate y hace un llamado a estar alerta de las eventuales amenazas al sistema democrático y electoral que la sociedad mexicana ha construido durante muchos años. El autor en su intervención destacó que esta obra también representa un agradecimiento a los miles de ciudadanos y ciudadanas que desde sus diferentes funciones organizaron la elección presidencial del 2018, así como a las personas que acudieron a votar y fueron responsables de los resultados palpables actualmente. Pues bien, en este segmento yo les invito a escuchar un breve resumen a cargo del consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Arturo Meraz, quien hizo un recorrido por varios de los capítulos del libro La democracia a prueba, elecciones en la era de la posverdad, en el segmento que le tocó como presentador de la obra. Vamos a escuchar lo que nos comparte las reflexiones de Arturo Meraz. Sobre el nombre del INE, habrá que iniciar por el principio. La democracia a prueba, pero ¿a prueba de qué? Así como escuchamos esa trillada frase de que aquí veremos si supera la prueba del ácido de tal o cual situación, así centraría yo la intención del título que se nos presenta en esta obra. La democracia estuvo a prueba de todo en esta última elección de 2018, entendiendo la democracia en su ámbito electoral, porque la democracia es mucho más
que este cúmulo de conocimientos y reglas que nos manejan las autoridades electorales, la democracia es mucho más. Pero valorándola así, volviendo al texto, nos lleva desde su primer renglón a la noche del 1 de julio de 2018, aquella noche en donde el resultado electoral novedoso, dado que la presidencia de la República sería ocupada por un candidato identificado con la izquierda, y más aún, con el más alto porcentaje de votos desde 1982, generando la tercera alternancia en el gobierno de la República en los últimos 20 años. Recordarán ustedes, en 2000, Acción Nacional con el expresidente Fox, en 2012, el Partido Revolucionario Institucional con el expresidente Peña, y hoy Morena, con el expresidente López Obrador. Esas tres alternancias en la verdad del tiempo no se hubieran imaginado en otro momento, después de 70 años de un partido hegemónico. Pero bueno, ¿cómo se llega a eso? Se dice fácil, pero es compleja la circunstancia. Para llegar a ese día se tuvieron que realizar un sinnúmero de circunstancias, tuvieron que converger una serie de antecedentes, hechos, gente, procedimientos que no sucedieron por arte de magia. Dicen por ahí que el señor consejero Ciro Murayama no cree en las apariciones, y así lo refleja en su libro. Los resultados no son productos de una aparición maravillosa. Los resultados de la democracia de 2018, de los resultados electorales, son obras no de una casualidad del momento, sino de una causalidad de muchísimo tiempo antes, de un precedente histórico de décadas. Es ahí donde considero está la riqueza del texto. A través de sus 12 capítulos, nos presenta, digámoslo así, los grandes componentes que conformaron el proceso electoral 2017-2018. Va hilvanando en cada uno de ellos el antecedente histórico que nos permite entender el por qué llegamos como nación a ese día en el que, como lo dice el autor, todas y todos los mexicanos somos iguales. Trataré entonces de hacer un breve extracto de algunos capítulos con la firme intención de despertar en ustedes el interés por adentrarse en la obra que estamos comentando acá hoy día. Del capítulo 1, de nombre Resultados electorales en la era de las alternancias. En 2018, el candidato ganador de la elección presidencial obtuvo 30 millones de votos, algo así como el 53% de la votación emitida. La última vez que un candidato presidencial triunfador recibió más de la mitad de los votos fue hace 30 años, en 1988. Pero de ahí, para el autor, para hacernos ver estas dos elecciones de tipo presidencial, que poco tienen en común, salvo que fueron presidenciales, nos detona entonces la existencia de los elementos de certeza que hoy tenemos para poder llevar a buen puerto una elección. Así pues nos relata cómo ha ido creciendo la competencia electoral, cómo nuestro sistema electoral ha permitido con cada vez más condiciones de equidad la alternancia de fuerzas políticas. Esto nos dice el autor, es una clara muestra de que las simpatías electorales no están dadas de una vez y para siempre, que el respaldo de las fuerzas políticas cambia, y muy importante, para que esos cambios se expresen de manera pacífica, existen precisamente las elecciones. Aquí destacaría un análisis muy importante que describe el autor con el triunfo del candidato de Morena. Ya lo decíamos, con más de la mitad de los votos, pero que no se tradujo en un apoyo de igual magnitud en la elección del Congreso de la Unión. Por ejemplo, la coalición que lo respaldó obtuvo 43.58% de los votos para la Cámara de Diputados. Es decir, 5.6 millones de ciudadanos votaron por el candidato López Obrador, pero no por su coalición. Y sin embargo, esto demuestra que un electorado que vota diferenciadamente crea contrapesos. Pero aparte de esta circunstancia, el autor tradujo en los hechos en un 61.6% la representación de la Cámara Baja. Nos describe así cómo surge el problema. Votamos por un candidato en una magnitud, no votamos en la misma magnitud por la coalición que lo impulsa, y más aún, tiene más representación en el Congreso que el porcentaje de votos que recibió. Ahí esa congruencia o incongruencia, lo dejo a
a su análisis, es un asunto importante que nos va delineando el autor. Muy bien, ya escuchamos las palabras del consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Arturo Meraz, quien fue uno de los presentadores del libro de Ciro Murayama titulado La democracia a prueba, elecciones en la era de la posverdad, evento que se realizó la semana pasada en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con un público muy participativo, predominantemente estudiantil, lo que realmente nos dio mucho gusto ver tantas jóvenes en este auditorio, escuchando los temas relacionados con la construcción de nuestra democracia. Quienes acaban de sintonizarlos, les recuerdo que estamos en Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, que cada lunes y cada martes transmitimos por el 106.9 FM de Radio Universidad y también en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en el canal de YouTube. Así que si ustedes por alguna razón no pudieron escuchar la totalidad del programa, que dura aproximadamente media hora, les invitamos a que busquen estos segmentos, estas entrevistas, estas reflexiones en nuestras redes sociales. Y aprovechando la visita del consejero nacional Ciro Murayama Rendón en la capital de Chihuahua, por supuesto, invitamos a que nos diera una entrevista para platicar sobre el libro que él vino a presentar y también sobre su visión acerca del nivel de la democracia y la participación ciudadana que tenemos ahora en el país y en el estado. Por supuesto, aprovechamos también para preguntarle su impresión sobre el reciente ejercicio de participación ciudadana que tuvimos en Chihuahua, el plebiscito 2019. Si se acuerdan ustedes, fue el domingo 24 de noviembre cuando en Chihuahua, en la capital, por primera vez en la historia tuvimos un plebiscito con una votación histórica de más de 62,000 ciudadanas y ciudadanos quienes acudieron a las casillas a expresar su voto en el sentido de un sí o un no del proyecto que estuvo sometido al escrutinio ciudadano en aquel entonces. Les invito a que nos acompañen ahora a la entrevista con el consejero Ciro Murayama, el autor del libro La democracia a prueba, elecciones en la era de la posverdad. La entrevista. La entrevista. Hoy tenemos en nuestro estudio al consejero nacional del Instituto Nacional Electoral, a Ciro Murayama Rendón, quien llegó a Chihuahua a presentar su libro. El libro se llama La democracia a prueba, elecciones en la era de la posverdad. Empezando con la entrevista, doctor, la democracia a prueba de por sí ya genera cierta curiosidad. ¿Por qué a prueba y qué tipo de pruebas plantea usted en su libro? Bien, pues es un título que quiere hacer referencia a dos formas de ver la prueba. La primera fue la máxima prueba del sistema electoral mexicano que se vivió en 2018. Fueron unas elecciones que se dieron en un contexto donde la ciudadanía ha mostrado su distancia a los partidos políticos, su falta de confianza en las instituciones públicas, incluyendo las electorales, y era una prueba poder sacar adelante ese proceso electoral donde además de renovarse la presidencia y el Congreso de la Unión, hubo elecciones locales en 30 entidades federativas. El hecho de que hayamos tenido unas elecciones incuestionables, pues quiere decir que fue una prueba superada, pero no fue casualidad. ¿Cómo se logró pasar esa prueba? Es por una construcción de décadas ya, de muchos años, edificando procedimientos, instituciones, reglas que permiten que la gente vote en plena libertad y en secreto y que sea la ciudadanía quien decida quién la representa y quién la gobierna. Entonces, por ese lado, trata de explicar cómo se superó una prueba. Pero al mismo tiempo no quiere ser un libro de complacencia o de condescendencia, sino más bien
un libro que llame la atención acerca de cómo esa prueba superada se da en medio de otra prueba que no hemos superado, que es que la democracia eche raíces porque la gente esté satisfecha con lo que está ocurriendo en su vida cotidiana. Y ahí tenemos la prueba mayor. Es decir, México se logró hacer un país democrático, dejar atrás el sistema autoritario de partido hegemónico que predominó casi todo el siglo XX, pero en estos años, en lo que va del siglo XXI, hemos tenido un país que no camina a buen paso económicamente, que no genera empleos, que no atempera desigualdades, que no genera bienestar para las mayorías y en el cual además estamos viviendo pues una ola de violencia que no para de crecer y de lastimarnos, de tal manera que pues es natural que la gente esté insatisfecha con su entorno, pero esta insatisfacción en la democracia puede volverse insatisfacción con la democracia y ese es un peligro, esa es una prueba mayúscula también, que no hemos superado como país. Sin embargo, doctor, es la permanencia de las instituciones electorales lo que está ahora en la agenda nacional y digamos, incluso se dice que las mismas instituciones electorales como el Instituto Nacional, como los soples, están bajo amenaza de una reestructuración e incluso de desaparecer. Bueno, sí, en efecto, para nadie es un secreto que estamos viviendo un contexto de mucha animadversión hacia los institutos electorales, animadversión que expresa con mucha frecuencia el propio jefe del Estado mexicano. A mí me parece que el jefe del Estado mexicano, que además de ser jefe de gobierno y presidente, encabeza a todas las instituciones, debería de velar por la fortaleza y la solidez del marco constitucional en vez de estar atacando la integridad de instituciones que además han hecho bien su trabajo. El hecho de que hoy tengamos un presidente que llegó a su cargo gracias al apoyo popular que obtuvo en unas elecciones hechas con toda limpieza, pues debería de significar algún reconocimiento a las instituciones que hicieron posibles estas elecciones, y tenemos lo contrario. Y tenemos en general en el mundo un medio ambiente adverso a la democracia, es decir, tenemos un proceso de contaminación del ecosistema democrático en donde vemos cada vez avanzando con mayor fuerza discursos que cuestionan el pluralismo, y eso quiere decir que critican la existencia del que es diferente a uno, el que piensa distinto, el que viste distinto, el que migra, el que tiene otras preferencias sexuales, el que tiene otra religión, el que tiene otro color de piel. Y esos son discursos xenófobos, autoritarios, que en el mundo están incluso resultando muy atractivos en términos electorales. Y hoy, a diferencia de lo que pasaba hace décadas cuando las democracias podían morir siendo golpeadas desde afuera, digamos, por golpes militares, ahora tenemos esta suerte de enfermedades autoinmunes de la democracia que desde dentro se empiezan a carcomer los valores que hacen posible la reproducción de la vida democrática, el reconocimiento al pluralismo, al derecho de los demás, a la existencia de las minorías, la tolerancia, la libertad de prensa y la tolerancia a las críticas de la prensa, el reconocimiento del pluralismo, de que la democracia no solo son elecciones, también es el poder acotado, es la división de poderes, es el federalismo y no solo el mando desde el centro. Pues todo eso está siendo acosado en el mundo y México pues no es ajeno al mundo. Así es, justamente en la presentación del libro que se realizó en la Facultad de Contaduría y Administración de la UACH, usted mencionó que estos discursos xenófobos e excluyentes son los que realmente destruyen la democracia. Y por otro lado, mencionó usted varios factores como la desigualdad, circunstancias que vivimos, inseguridad, desempleo, que es lo que genera este gran malestar también con la democracia. Estos factores difícilmente podrían ser atendidos desde, digamos, las instituciones electorales.
se escapan de su... Por supuesto. Exacto. Si regresamos a las instituciones electorales, ¿qué podrían o qué retos se enfrentan hoy, concretamente el Instituto Nacional, los OPLES, desde su terreno, en sus facultades, para fortalecer la democracia y, digamos, imprimirle una mayor confianza a la ciudadanía? Bueno, yo creo que la situación de insatisfacción generalizada que tiene que ver con la economía, con la seguridad, no la van a resolver las autoridades electorales, pero destruyendo las autoridades electorales y sobre todo afectando los derechos políticos electorales de la ciudadanía, no se va a resolver la inseguridad, ni la delincuencia, ni va a haber mejores empleos, ni vamos a ser menos desiguales, simplemente vamos a tener un sistema autoritario con todos los demás problemas. Lo que México ha logrado hacer en los últimos años es pasar de un sistema autoritario a un sistema plural de partidos donde la gente con toda libertad se deshace de malos gobiernos de forma pacífica, votando. Esa posibilidad de remover gobernantes que no han hecho bien su trabajo, de elegir nuevos gobernantes que además están acotados por la coexistencia con presidentes municipales de distintos partidos, por congresos donde no se tiene mayoría, pues son expresiones de la vida democrática. Si sacrificamos eso, no vamos a resolver nada de lo otro que nos afecta en el día a día, y sí vamos a perder lo que hemos logrado avanzar en libertades políticas y en ejercicio de derechos políticos. Ahora, ¿qué pueden hacer las autoridades electorales? Hacer elecciones limpias una y otra vez. Esa es su misión y su encomienda. ¿Y cómo pueden hacer elecciones limpias, equitativas, que garanticen los derechos de las minorías, que no permitan la injerencia de gobernantes, de dinero mal habido, que solo sean los ciudadanos los que decidan quién los representa y quién los gobierna? Pues defendiendo su autonomía. ¿Cómo se defiende la autonomía? Ejerciéndola, es decir, no cediendo a presiones ajenas. Ahora mismo estamos en una coyuntura en la cual se van a renovar 4 de los 11 consejeros del INE. La Cámara de Diputados tiene la obligación de nombrar a personas honorables, que no sean correas de transmisión de los partidos políticos, menos aún del gobierno. Se tiene que preservar la autonomía de la autoridad electoral. El árbitro no debe de jugar con la camiseta de algún equipo. Doctor, antes de terminar la entrevista, me gustaría preguntarle su opinión acerca de los instrumentos de participación ciudadana, porque recientemente tuvimos en Chihuahua, estrenamos la Ley de Participación Ciudadana con un plebiscito, primero histórico para el Estado, e incluso lo que significó de carácter vinculante, también histórico para el país. Algunos expertos dicen que los instrumentos de participación ciudadana vienen a democratizar aún la democracia participativa, más allá de los votos cada 3 y 6 años. ¿Cuál es su visión acerca de esta forma de ejercer la democracia y cuáles son, digamos, qué perspectivas tenemos en el país para que se ejerzan? Bueno, yo creo que son ejercicios que complementan a la democracia representativa, pero que no la pueden sustituir. Es decir, las leyes, los presupuestos se tienen que procesar en donde está la pluralidad política. Las consultas de sí o no, pues son eso, sí o no, blanco o negro, y algunas cosas se pueden decidir así, pero no toda la vida de las naciones. Incluso hay asuntos pues muy complejos, lo estamos viendo, para irnos más allá de nuestras fronteras, a lo que ocurrió en el Reino Unido, que el Brexit significó el mayor golpe en la historia del proceso de construcción de la Europa unida, que es una respuesta política, el proyecto de la unificación europea, a lo que fueron las 2 grandes guerras del siglo XX, es decir, era un proyecto de pacificación. Hoy se ve roto por la celebración de un referéndum, un sí o no en el Reino Unido. Lo mismo vimos en Colombia cuando se llevó a un referéndum
el acuerdo de paz para poner fin a una guerra civil extendida durante décadas. Entonces, pues hay que ver que hay instrumentos que son blanco o negro, que a veces pueden ser útiles para decidir si se hace una obra o no se hace, si se prefiere un parque o una zona residencial, etcétera, etcétera. Yo creo que son bienvenidos los instrumentos de participación, sobre todo en el ámbito local, me parece ahí muy atinado. Ojalá que se sigan fortaleciendo, que la ciudadanía les tenga confianza, pero insisto, son complementarios de la democracia representativa, porque sociedades tan complejas, un estado como Chihuahua, pues cada decisión de gobierno no puede ser sometida a una consulta porque implicaría parálisis, ¿no? Claro, claro, y por eso están las reglas de la ley de participación ciudadana que, digamos, enmarcan esto en un proceso más razonable. Pues muy bien, muchísimas gracias al consejero electoral del INE, al doctor Ciro Murayama Rendón. Bien, estamos de regreso en Espacio Electoral y ya nos toca despedirnos por el día de hoy. Por supuesto, las invito a que sigan nuestro programa mañana martes y los próximos días y semanas, donde siempre les vamos a brindar las noticias, la información más reciente sobre los temas relacionados con el desarrollo democrático, participación ciudadana, educación cívica en nuestro estado y en nuestro país. Mi nombre es Oksana Volchanskaya. Fue un enorme gusto acompañarles y transmitirles esta información a lo largo de esta media hora. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.